Francisco Rivas es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano y como siempre nos da mucho gusto saludarlo porque además de todo se enlaza en unos sitios espectaculares que nos da una envidia tremenda, ¿no? ¿Dónde estás, Francisco? Qué gusto saludarte. Bienvenido, Javier. Pues es la oficina, está a su disposición. Cuando gusten, aquí en el Observatorio Nacional Ciudadano lo recibimos con mucho gusto. Gracias, Francisco. Ana, buenas tardes a ti también. Gusto en saludarte. Pues Javier. Oye, Francisco, hoy, sí, dime. Entremos en el tema. Hoy nos convocas a un tema muy interesante que me parece que se puede conectar con otros temas relacionados con seguridad. De hecho, esta misma semana tuvimos Parlamento abierto en la Cámara de Diputados para discutir aquello que es referente a una modificación a la ley de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque se parecen los temas. Los temas se parecen profundamente porque queremos hacer una reforma que es una reforma de gran calado, sin considerar las implicaciones que tiene la reforma, sin considerar las repercusiones que tiene para el ciudadano. Hoy necesitamos una mayor seguridad definitivamente. La información, o más bien la ausencia de información de quién es responsable de una línea telefónica dificulta el combate a delitos como la extorsión, los fraudes, los secuestros, definitivamente. El problema es cómo quieres armar el padrón y sobre todo con qué vas a acompañar la iniciativa. En una serie de años, en los últimos 9 años, pero particularmente en los últimos 3, que hemos tenido los mayores recortes presupuestales para la seguridad y justicia, para construir un sistema de los delitos, hacer un padrón con datos biométricos de los ciudadanos en manos a quién sabe quién, porque pues aquí lo que nos dicen es tenemos que acudir a donde compramos, tú mismo lo decías, a donde compramos el teléfono. O sea, ¿qué pasó si yo lo compré en un Oxxo? ¿Qué pasó si yo lo compré en una tienda de autoservicio? ¿Qué pasó si yo lo compré de segunda mano? Entonces, ¿con quién tengo que estos datos? Aproximadamente 9 años se intentó hacer ya un ejercicio de esta naturaleza sin los datos biométricos, simplemente con fracaso rotundo. Y fue un fracaso de nuevo porque tú echas a andar una iniciativa sin tener los elementos. El ejemplo de la Fiscalía quiere modificar la ley de la Fiscalía General de la República, eliminando aspectos como el Centro de Capacitación para la Fiscalía General de la República, eliminando aspectos como contrapesos internos, generando un retorno a la vieja PGR, cuando la Fiscalía este año trae un 82% menos de recursos en materia de formación, cuando nos dicen que no ha funcionado la ley de la Fiscalía, a pesar de que en 2 años ni siquiera han hecho el esfuerzo por implementarlo. Entonces, claro, yo creo que son aspectos que se parecen y que lo que nos exhiben es un desconocimiento de los legisladores de cuáles son los problemas de verdadero calado en el país. Y el segundo, sin tener la responsabilidad de proteger primero al ciudadano y luego hacer las reformas para justificar por qué no están funcionando las instituciones. Sí, porque hay dos cuestiones, ya, escuchándote atentamente, y ahora bajemos esto a nivel de las ciudadanas y de los ciudadanos. ¿De qué manera? Y vamos a darle un voto de confianza a este padrón. Pero en caso de que pasara, de que avanzara lo ayer aprobado en un primer paso por los senadores, Francisco, no entiendo en dónde estaría la garantía de seguridad para un ciudadano. A ver, aquí, por ejemplo, hay un aspecto que a mí, el que más me preocupa es, ¿qué pasa si te roban el celular y ese celular es usado para cometer algún tipo de delito? O es encontrado en mano a un delincuente. Entonces, yo la verdad, primero lo que me pongo a pensar es, tenemos las capacidades desarrolladas en las policías simple y sencillamente para verificar y para cruzar la información de ese teléfono en particular con
los datos biométricos con la línea. Si no, pues de nuevo, primero deberíamos de crear las capacidades institucionales. Segundo, tenemos las herramientas para que ágilmente el ciudadano pueda ejecutar una denuncia y decir, tuve un asalto con o sin violencia, me robaron el celular y entonces hoy ya no me puedo hacer responsable. Si eso fuera algo expedito, es decir, te roban el celular ahorita, 10 minutos después ya lo estás denunciando, no habría mayor problema. Pero el robo, por ejemplo, en transporte público en nuestro país o el robo en general en nuestro país, estamos hablando aproximadamente de 2 millones de casos casi por mes. Entonces, entre los cuales el robo de celular es uno de los más relevantes. Generalmente es un robo sin violencia, pero definitivamente no garantizas dónde va a terminar ese celular y qué va a suceder con él. Entonces, si tú no has garantizado sistemas de denuncia temprana, pones en riesgo a que si te roban el celular, mañana te pueden decir que tú estabas involucrado en un ejercicio de secuestro, de extorsión o de algún tipo de fraude. Claro. El otro aspecto... Ajá. Sí, no, adelante, ahorita retomamos esa situación. El otro aspecto, de nuevo, es cómo garantizas que luego una persona que está involucrada en un ejercicio de esta naturaleza, que tal vez cometió la irresponsabilidad, vamos de nuevo a pensar que el Estado está haciendo todo bien, que hay un sistema expedito de denuncia y hay un ciudadano que no tuvo las herramientas suficientes de conocimiento, de tiempo, de lo que sea, para levantar la denuncia o incluso de superficialidad. ¿Qué pasa entonces si ese ciudadano se ve involucrado en un delito? Tenemos las herramientas para que éste se pueda defender. Hay defensorías de oficio suficientes a lo largo del país para que podamos enfrentar el problema. Yo creo que esta propuesta no va a pasar, creo que tiene elementos de anticonstitucionalidad importantes, pero de nuevo lo que nos exhibe son autoridades que en realidad no saben qué es lo que tienen que hacer para enfrentar los delitos. No, es tremendo. Además, es una historia de terror, como lo estás planteando, Francisco, porque de por sí la impunidad, ¿no? El número de delitos que se denuncian y de los poquitos que se denuncian, el número de delitos que puedan tener una ruta satisfactoria, pues es muy baja. No me imagino un nivel de autoridad, un ministerio público, un nivel de autoridad que esté recibiendo en ese cálculo de son 700, más o menos 700 robos diarios, ¿no? ¿Es así? Que son los que se denuncian. Que son los que se denuncian. ¿Quién o más bien, que son los que se investigan, porque en realidad se denuncian aproximadamente en nuestro país el 10% de los delitos que se cometen. Y ahora estarías obligado. Hay un 30% que en realidad, o sea, que no se investigan, que por algún motivo la autoridad decide no investigar. O sea, por cada 100 delitos que se denuncian, son 3 los números oficiales. Esos 700 robos equivalen apenas al 7% del total de delitos que ocurren en nuestro país. Entonces, pues te das cuenta que la realidad es muy complicada y que hay una alta probabilidad de que el ciudadano ni siquiera sepa cómo tiene que acudir. Claro. Y en una economía informal como la nuestra, una economía hecha de trueques todavía en la ciudadanía, ¿cómo garantizas que el teléfono que estás comprando no se usó antes para cometer un delito? La verdad es que es vergonzoso, Javier, porque si quisieran combatir la extorsión, o sea, tú ves, cuando los que nos dedicamos a esto, tú ves que las denuncias de números que están involucrados con extorsión tienen a veces 300, 400 denuncias previas, y dices, ¿cómo no le paran la línea? O sea, lo lógico sería, si este teléfono reiteradamente ha cometido extorsiones, pues yo puedo entender que las primeras 50, 60 llamadas tú quieres ver si hay algún tipo de patrón y por lo tanto generar inteligencia, pero después de 50 pues ya me parece inútil. No, tremenda situación donde además, pues yo me estoy imaginando un revictimizar al ciudadano, ¿no? Primero el ciudadano que es víctima de un delito, que le roban, voy contigo, Anita, en ese momento, que es víctima de un delito, que le roban, y después ese mismo ciudadano
pues claro que va a ser víctima de un nivel de autoridad que lo va a extorsionar y lo va a chantajear. Uy, no, compadre, te metiste en un lío porque mira que como estaba tú, y lo va a seguir extorsionando. Entonces, primero lo roban, luego lo extorsionan. Y segundo, no me puedo imaginar a un criminal entregando sus datos para comprar una línea. O sea, Exactamente. no me imagino a ese personaje. Para él es mucho más sencillo conseguirse 10 teléfonos celulares en una tarde en un pecero. Y toda esta situación, pues evidentemente no aplicará a los criminales. Anita Lomelí te quiero preguntar. Bueno, pues respondiendo a las inquietudes de muchas de las personas que nos acompañan, que no está de acuerdo, no hay una que haya dicho, no, yo con mucho gusto les voy a dar pues esa información. Francisco, lo que más me preocupa es, pues yo quiero pensar que los legisladores pues hicieron todos estos razonamientos, todas estas observaciones, todos estos estudios para entender pues qué era lo mejor, ¿no? ¿Cómo pueden proceder de esta manera? ¿Cómo se les puede ocurrir algo que de entrada es anticonstitucional, como bien decías al principio, y que no procede en nuestra realidad? ¿Qué nos pasa? ¿Esos son nuestros legisladores? Pues lamentablemente yo creo que si bien hay gente muy preparada en la Cámara de Diputados, en el Senado, hay gente que ha hecho su trabajo, que ha hecho su tarea, que escucha a la ciudadanía, la mayor parte de quien hoy nos representa realmente es gente improvisada. Tú lo ves de nuevo, por ejemplo, con el ejercicio que se hizo con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional hoy todavía tiene aspectos de inconstitucionalidad que volvieron a surgir a partir precisamente de esta reforma que se propone a la Ley General de la Fiscalía General de la República, donde la autoridad, la Guardia Nacional, es parte coadyuvante de las investigaciones, pero nadie la está capacitando suficientemente, pero aparte no se han resuelto los problemas de constitucionalidad. Y cuando esto se los advertimos previo a que la ley se aprobara, nos prometieron una serie de cosas que al final a la sociedad civil, a los expertos que nos convocaron a Parlamento Abierto en Cámara y en Senado, quienes estuvimos ahí, quienes platicamos de cerca con los legisladores, y luego aprobaron una cosa completamente diferente a la que se había acordado. Con la Ley General de la Fiscalía estamos igual. O sea, el fiscal ni siquiera estuvo presente a las comparecencias del Parlamento Abierto. Y ahorita, en este caso, pues yo creo que son capaces de aprobarlo fast track, simple y sencillamente por quedar bien con quien impulsó esto, cuando en realidad el problema, si quisiéramos enfrentarlo seriamente, estaríamos volteando a ver al sistema penitenciario. Claro. O sea, que te digan, hay tantas llamadas que salen del sistema penitenciario, entonces necesitamos los datos biométricos. No, perdón, la ley desde 2009 obliga a los centros penitenciarios a tener protocolos para que no ingresen algún tipo de elemento prohibido, entre los cuales los celulares. Debería de haber bloqueadores de señal suficientes para que esto no ocurriese. Para que un delincuente no estuviera hablando de extorsión por día. Entonces, ahí es donde te das cuenta que lo que no funciona es el sistema y no es delegarle al ciudadano la responsabilidad de las ineficiencias del Estado. Definitivamente. Francisco Rivas, director general de Observatorio Nacional Ciudadano, muchísimas gracias. Danos rápidamente los teléfonos o la manera que tenemos los ciudadanos para acercarnos al observatorio. Mira, está la página, que es la forma más fácil e inmediata. Tenemos respuesta prácticamente inmediata en www.onc.org.mx, a través de el Twitter @OpsNalCiudadano, y un área de atención a víctimas, que es donde acompañamos precisamente. Y yo no quiero pensar a partir de si se aprueba esto, cuánto trabajo vamos a tener. Ahora, aprovecho muy rápidamente para decirte, estamos en un ejercicio que vamos a presentar el 19 de mayo. Estamos contactando a los candidatos a gobernador, a los candidatos a alcaldes de la Ciudad de México, de la zona metropolitana de Guadalajara y de la de Monterrey, a los gobernadores salientes, a los 15 gobernadores salientes, y a los 9 gobernadores que se encuentran a la mitad del mandato, porque lo que no queremos es precisamente esto. Les queremos preguntar cuál es su plan de seguridad y cómo van. Claro, y te puedo decir que es muy lamentable que de los centenares de candidatos que tenemos a estos puestos, la verdad han respuesto
menos del 10%, nos Qué han dado una barbaridad. respuesta afirmativa, menos del 10%. Pero Invitamos a los candidatos a que le informen al ciudadano. Exactamente. Yo creo que, mira, y además se lo estás poniendo en bandeja de plata. Les estás ayudando precisamente a que tengan esa información que hoy por hoy es fundamental para emitir una decisión. Nos gustaría mucho que nos compartieras lo que han respondido los candidatos. Francisco, si no tienes inconveniente, estaremos en comunicación. Así lo estaremos haciendo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Es Francisco Rivas, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que tiene muchísimo trabajo.